El verdadero origen de los dinosaurios. Por casi 200 millones de años, el planeta estuvo dominado por las criaturas más grandes y poderosas de las que tengamos evidencia, los dinosaurios. Sus restos son un importante registro de la evolución en el planeta Tierra y testimonio histórico. Los dinosaurios son también los protagonistas de una de las historias de extinción más repetidas entre nuestros científicos. Su evolución, crecimiento y desaparición han sido objeto de interés para la ciencia y la humanidad. ¿Qué sabemos del origen de los dinosaurios? ¿Qué relación hay entre Leonardo da Vinci y el desarrollo de la paleontología? ¿Quién describió el primer fósil de dinosaurio? Los primeros estudios de dinosaurios fueron en Inglaterra a finales del siglo XVII, cuando se descubrieron los primeros huesos de dinosaurios en Estados Unidos. La rápida pérdida de oxígeno de los océanos ocasionó la extinción masiva que dio origen a los dinosaurios. ¿Cuál era el dinosaurio más grande y cuál era el más pequeño? ¿Los dinosaurios vivían en manadas? ¿Se podrían tener a los dinosaurios de vuelta? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La rápida pérdida de oxígeno de los océanos ocasionó la extinción masiva que dio origen a los dinosaurios. Un estudio de la Universidad de Southampton reveló un factor particular que causó la extinción masiva que precedió la evolución y masificación de los dinosaurios en el planeta: los cambios en el balance bioquímico del océano. El equipo internacional de investigadores estudió moléculas orgánicas fosilizadas de rocas sedimentarias del océano Pantalásico, ahora expuestas en las islas de la Reina Carlota, en Canadá. Descubrieron moléculas de bacterias verdes del azufre que indican condiciones anóxicas severas y envenenamiento por sulfuro de hidrógeno en el océano superior al final del periodo Triásico, hace 201 millones de años. Cuando las placas tectónicas se movieron para romper Pangea, el gran continente unificado que existía en el planeta, grandes grietas volcánicas habrían liberado dióxido de carbono a la atmósfera, causando un aumento de temperaturas por el efecto invernadero. El rápido aumento de dióxido de carbono habría desencadenado cambios en la circulación oceánica, acidificación y desoxigenación. Además, documentaron cambios en la composición de nitrógeno, sugiriendo una interrupción en los ciclos de nutrientes marinos. Estos eventos, desencadenados por la liberación de dióxido de carbono volcánico, pudieron haber alterado los ecosistemas marinos y terrestres, contribuyendo a un proceso de extinción masivo en el planeta, que acabó con alrededor de la mitad de los seres vivos, plantas, animales y criaturas marinas, lo cual permitió la dominación posterior de los dinosaurios. ¿Qué es el periodo Triásico? El Triásico es un periodo y sistema geológico que abarca 50.5 millones de años, desde el final del periodo Pérmico, hace 251.902 millones de años, hasta el inicio del periodo Jurásico, hace 20 millones de años. El Triásico es el primer y más corto periodo de la era Mesozoica y se divide en 3 etapas: Triásico temprano, medio y tardío. El comienzo y el final de este periodo estuvieron marcados por importantes eventos de extinción. El Triásico comenzó tras el evento de extinción Pérmico-Triásico, que dejó a la biosfera terrestre empobrecida. No fue sino hasta bien entrado el Triásico medio que se recuperó la diversidad de vida anterior. En el registro fósil del Triásico se pueden distinguir 3 categorías de organismos: los sobrevivientes del evento de extinción, nuevos grupos que prosperaron brevemente y nuevos grupos que llegaron a dominar la era mesozoica. Los reptiles, especialmente los arcosaurios, fueron los principales vertebrados terrestres durante este tiempo. Un grupo especializado de arcosaurios, los dinosaurios, apareció por primera vez en el Triásico tardío, pero no se volvieron dominantes hasta el periodo Jurásico siguiente. ¿Qué fue la extinción masiva del Pérmico-Triásico? La extinción masiva del Pérmico-Triásico fue el evento de extinción más grave del que se tenga registro en el planeta. Se extinguió el 57% de las familias biológicas, el 83% de los géneros, el 81% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. También fue la mayor extinción masiva conocida de insectos y la más grande de las 5 grandes extinciones masivas del Fanerozoico. Existe evidencia de que ocurrió entre 1 y 3 fases distintas de extinción. Las causas precisas todavía son inciertas, pero el consenso científico plantea que la principal causa fueron erupciones volcánicas de basalto en inundación,
que formaron los traps siberianos, las cuales liberaron dióxido de azufre y dióxido de carbono, resultando en euxinia, es decir, océanos pobres en oxígeno y ricos en azufre, lo cual aumentó las temperaturas globales y acidificó los océanos. El nivel de dióxido de carbono atmosférico aumentó de alrededor de 400 partes por millón, ppm, a 2.500 partes por millón, con aproximadamente entre 3.900 a 12.000 gigatoneladas de carbono añadidas al sistema océano-atmósfera durante este periodo. Se han considerado otros factores varios, incluyendo la emisión de dióxido de carbono por la quema de depósitos de petróleo y carbón, encendidos por las erupciones, emisiones de metano por la gasificación de clatratos de metano, emisiones de metano por microorganismos metanogénicos novedosos alimentados por minerales dispersos en las erupciones, y un impacto extraterrestre que creó el cráter de Araguangia, causando la liberación sísmica de metano y la destrucción de la capa de ozono en el aumento de la exposición a la radiación solar. El origen de los dinosaurios fue 20 millones de años después de la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Los dinosaurios se separaron de sus ancestros arcosaurios durante las épocas del Triásico medio a tardío, aproximadamente 20 millones de años después de la extinción del Pérmico-Triásico, que eliminó alrededor del 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres, hace aproximadamente 252 millones de años. Los fósiles de dinosaurios más antiguos conocidos y con restos sustanciales datan de la época del Carniense, en el período Triásico, y se han encontrado principalmente en las formaciones de Ixigualasto y Santa María en Argentina y Brasil, y en la formación Pelpri Arcos de Zimbabue. ¿De dónde vienen los dinosaurios? El dinosaurio más antiguo no es un solo animal, sino todo un ecosistema que contiene varias especies diferentes. Se consideran las más antiguas porque no hay una especie de dinosaurio que haya vivido antes y sea universalmente aceptada. Datan de hace unos 230 millones de años, en el período Triásico tardío. La formación Ixigualasto en Argentina contiene una variedad de restos animales. Muestra que el ambiente estaba dominado por los primeros reptiles, conocidos como Rhynchosaurus, también por animales estrechamente relacionados con los orígenes de los mamíferos, llamados sinodontes. Esta formación revela que también había varias especies diferentes de dinosaurios tempranos. Estos incluyen pequeñas criaturas bípedas, como Eodrameus y Eoraptor, y animales más grandes, como el Errasaurus. El profesor Paul Barrett, investigador de dinosaurios en el Museo de Historia Natural del Reino Unido, explica: hay varios lugares en Argentina y Brasil que compiten por ser el lugar de origen de los primeros dinosaurios definitivos. Cuando aparecieron por primera vez, estas criaturas ya se podían reconocer como dinosaurios, con características que asociamos a ellos aún en la actualidad, es decir, estaban ya relativamente evolucionados. Esto sugiere que los dinosaurios deben tener una historia evolutiva más larga que aún no conocemos, y hay cierto debate sobre cuánta de esa historia evolutiva está actualmente ausente. ¿Qué es un dinosaurio? Los dinosaurios pertenecen a un grupo de animales conocido como Archosaurus. En la actualidad, este grupo está representado por las aves y los cocodrilos. Algunos científicos también incluyen a las tortugas. En el pasado, este grupo era mucho más diverso, ya que también incluía a todos los dinosaurios extintos, los pterosaurios, y muchos ancestros de los cocodrilos con apariencias extrañas. Aunque hay toda una serie de características que definen a un dinosaurio, las más evidentes son las modificaciones en sus caderas y piernas. En particular, hacen una conexión mucho más fuerte entre las caderas y la columna vertebral, y lo logran convirtiendo algunas de sus vértebras en una estructura modificada especial llamada sacro, que crea estas conexiones adicionales con sus caderas. Los reptiles tienen hasta 2 vértebras fusionadas en un sacro, pero para ser un dinosaurio, un animal necesita al menos 3. Algunas aves modernas tienen hasta 12. Estos cambios probablemente ocurrieron como resultado de que los primeros dinosaurios caminaran sobre sus patas traseras, es decir, fueran bípedos. La bipedalidad es realmente importante para definir a los primeros dinosaurios, dice Barrett. Para lograrlo, también tuvieron que modificar sus patas traseras. Mientras que los cocodrilos y lagartos tienen sus patas extendidas hacia afuera del cuerpo en ángulos rectos, los dinosaurios tuvieron que colocar sus patas directamente debajo del cuerpo para volverse bípedos. Esto significa que tuvieron que modificar las conexiones entre las caderas y la columna vertebral, la parte superior de los huesos del muslo, donde los huesos se unen a la cadera, además de las articulaciones en las rodillas y tobillos. En conjunto, todas estas características ayudan a definir a un dinosaurio. La anatomía única de los dinosaurios les ayudó a tener éxito. Con el tiempo, algunos arcosaurios, incluidos los dinosauromorfos, adoptaron una postura erguida.
Tener una postura extendida está bien para criaturas de sangre fría que no necesitan moverse muy rápido. Sin embargo, colocar tus extremidades debajo del cuerpo abre un nuevo mundo de posibilidades, escribió el paleontólogo Steve Brussett de la Universidad de Edimburgo en el libro El auge y caída de los dinosaurios, una nueva historia de un mundo perdido. A medida que la evolución de los arcosaurios progresaba, los dinosauromorfos desarrollaron colas largas, grandes músculos en las piernas y huesos adicionales en las caderas que les permitieron moverse de manera rápida y eficiente, escribió Brussett. Algunos dinosauromorfos evolucionaron hasta convertirse en dinosaurios. Las diferencias entre ambos son pequeñas, pero la anatomía de los dinosaurios ofrecía beneficios adicionales, como brazos que podían moverse hacia adentro y hacia afuera, vértebras del cuello que podían soportar músculos más fuertes que antes, y una articulación donde el fémur se une a la pelvis. Esta anatomía única ayudó a que los dinosaurios tuvieran éxito. Tener una postura erguida también liberó las manos, lo que permitió a los dinosaurios, como los iguanodontes, agarrar ramas, y a los dinosaurios carnívoros desgarrar y matar presas. En última instancia, tener brazos libres permitió el deslizamiento y luego el vuelo en las aves. Tipos de dinosaurios. Hasta 2021 había 1.545 especies de dinosaurios descritas científicamente. Según la base de datos de paleobiología, cada año se describen unas 50 especies previamente desconocidas, lo que significa que se describe una nueva especie cada semana. Todos estos dinosaurios se agrupan en una de tres categorías: Ornithischia, Sauropodomorpha y Theropoda. Los dinosaurios Ornithischia incluyen herbívoros con pico, como los Stegosaurus, dinosaurios con pico de pato, así como dinosaurios con cuernos, como el Triceratops, y dinosaurios acorazados, como el Anquilosauro. Algunos ornitisquios caminaban en 4 patas, mientras que otros caminaban en 2. Los dinosaurios Sauropodomorpha eran dinosaurios de cuello largo y vientre prominente, con cabezas pequeñas y extremidades similares a columnas. Este grupo incluye a los saurópodos como el Diplodocus, sus antecesores más pequeños, incluyendo el Cromogisaurus, y saurópodos extra grandes, conocidos como Titanosaurus, como el Argentinosaurus, que están entre los animales terrestres más grandes que han existido. Theropoda es un grupo de dinosaurios carnívoros, aunque algunos, como el Chilesaurus, Digosauresi, cambiaron su dieta a herbívora u omnívora. Los terópodos incluyen al Tiranosaurio Rex y Velociraptor, también a las aves, que evolucionaron a partir de pequeños terópodos. ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? Los dinosaurios vivieron durante la mayor parte de la era Mesozoica, una era geológica que duró desde hace 252 millones hasta 66 millones de años. La era Mesozoica incluye los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Los dinosaurios surgieron de pequeños ancestros dinosauromorfos en el periodo Triásico, cuando el clima era duro y seco. Enfrentaron competencia de los arcosaurios de la línea de los cocodrilos durante decenas de millones de años, pero finalmente prevalecieron cuando la Pangea comenzó a dividirse. En este momento, los volcanes entraron en erupción a lo largo de las grietas del supercontinente, causando calentamiento global y extinción masiva. Durante el periodo Jurásico, de hace entre 201.3 millones a 145 millones de años, los dinosaurios se elevaron al dominio y algunos crecieron hasta alcanzar tamaños enormes. Por ejemplo, el Boibiria tamparicensis, el titanosaurio más antiguo, data de hace 160 millones de años, pesaba alrededor de 15.000 kilogramos y medía más de 15 metros de largo. Dinosaurios icónicos de este periodo incluyen el Brontosaurus, el Branquiosaurio y el Diplodocus y el Stegosaurus. Durante el Jurásico evolucionaron las plantas con flores y aparecieron las aves. ¿Cuál era el dinosaurio más grande y cuál era el más pequeño? El dinosaurio más pequeño registrado es un dinosaurio aviano, que está vivo hoy en día, el colibrí abeja de Cuba, que mide poco más de 5 centímetros de largo y pesa menos de 2 gramos. En cuanto a los dinosaurios extintos no avianos, hay algunos candidatos para el más pequeño, incluyendo un dinosaurio similar a un murciélago de China llamado Ampopteryx longibrachum, que medía 32 centímetros de largo y pesaba alrededor de 306 gramos, según un estudio de 2019 en la revista Nature. Los titanosaurios fueron los dinosaurios más grandes. Sin embargo, debido a que los paleontólogos rara vez encuentran un esqueleto completo y porque los tejidos blandos, como órganos y músculos, rara vez se fosilizan, es difícil determinar la masa de los dinosaurios. Aún así, los candidatos al título de dinosaurio más grande del mundo incluyen al Argentinosaurus, que pesaba hasta 110 toneladas, un titanosaurio de Argentina sin nombre de hace 98 millones de años, que pesaba más de 69 toneladas, y el Patagotitana, que también pesaba 69 toneladas. ¿Qué tan altos eran?
El dinosaurio más largo fue probablemente el Supersaurus, un saurópodo del Jurásico que medía al menos 39 metros de largo y posiblemente alcanzaba hasta 42 metros de longitud. Otro candidato es el Diplodocus, un saurópodo largo y delgado del Jurásico largo, que podía alcanzar longitudes de 33 metros, según un estudio de 2006 en el Boletín del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México. El dinosaurio más alto es probablemente el Girafa-titana, un saurópodo de 12 metros de altura que vivió durante el Jurásico tardío, hace aproximadamente 150 millones de años, en el territorio que ahora es Tanzania. Los dinosaurios vivían en manadas. Un estudio publicado en 2021, realizado por científicos del MIT, Argentina y Sudáfrica, detalla el hallazgo de un grupo excepcionalmente preservado de restos de dinosaurios tempranos. Estos fósiles muestran un comportamiento complejo de los dinosaurios en manada hace unos 193 millones de años. Los investigadores observaron que todos los fósiles estaban agrupados por edad. Esta separación por edades es una señal fuerte de que los dinosaurios funcionaban en una estructura similar a la de una manada. Muy probablemente los dinosaurios trabajaban en una comunidad y ponían sus huevos en un territorio conjunto. Eran inteligentes. Definir inteligencia y estimarla con base en restos es ciertamente difícil, pues no es una habilidad cuyo desarrollo depende únicamente de la estructura anatómica cerebral. No hay una respuesta definitiva para el debate sobre la inteligencia de los dinosaurios. Algunos estudios recientes sugieren que ciertos dinosaurios, como los terópodos, podrían haber tenido habilidades cognitivas avanzadas debido a una alta densidad neuronal, pero otros expertos argumentan que su arquitectura cerebral limitaba su eficiencia cognitiva. A diferencia de los mamíferos, los cerebros de los dinosaurios y sus descendientes, las aves, podrían haber funcionado de manera diferente, realizando algunas tareas mejor que los mamíferos, pero sin alcanzar la misma complejidad cognitiva. El concepto de inteligencia se suele asociar con las habilidades humanas, pero quizá no es la única forma de ver o medirlo cuando se trata de animales. Las fortalezas y logros cognitivos de los dinosaurios podrían haber sido muy diferentes a los nuestros, pero igualmente espectaculares para sus especies. Los dinosaurios eran de sangre caliente. Según investigaciones sobre las tasas de crecimiento de los dinosaurios, es probable que los dinosaurios fueran de sangre caliente. Cuando te conviertes en un animal de sangre caliente, puedes operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los dinosaurios tenían largos periodos de incubación. Un equipo de científicos estudió los registros dentales de los fósiles de dinosaurios embrionarios y concluyó que los dinosaurios tardaban entre 3 y 6 meses en incubar sus huevos. Ese largo periodo de espera probablemente contribuyó a la extinción de los dinosaurios no avianos hace unos 65 millones de años, cuando un asteroide de 10 kilómetros de largo impactó contra la Tierra, consideran algunos investigadores. La búsqueda del primer dinosaurio. Existe un intervalo de 10 a 15 millones de años que separa al ancestro común de los silesáuridos y los dinosaurios de los primeros dinosaurios verdaderos. Aún no se sabe qué animales dominaron en ese periodo, pero se podría incluir el fósil parcial de un animal llamado Jansasaurus parringtoni, de 240 millones de años de antigüedad, descubierto en Tanzania, cerca del lago Nyanza, en la década de 1930. El Nyansasaurus es el único animal que se ha colocado tentativamente en ese vacío, ya que es de la misma época que los silesáuridos más antiguos, explica Barrett. Así que eso podría significar que es el dinosaurio más antiguo, o podría ser el pariente más cercano de los dinosaurios encontrados hasta ahora. Los chinos consideraban que los huesos de dinosaurios eran huesos de dragones, y los europeos pensaban que eran huesos de gigantes. Los fósiles de dinosaurios se han conocido durante milenios, aunque no se comprendía su verdadera naturaleza. Los chinos los consideraban huesos de dragón, y los documentaron como tales. Por ejemplo, el Huayan Gouchi, una crónica compilada por Changku durante la dinastía Jin occidental de 265 a 316, reportó el descubrimiento de huesos de dragón en Bucheng, en la provincia de Sichuan. Los aldeanos en el centro de China han desenterrado durante mucho tiempo huesos de dragón, fosilizados para usarlos en medicinas tradicionales. En Europa, los fósiles de dinosaurios se creían generalmente restos de gigantes y otras criaturas bíblicas. Leonardo da Vinci y el desarrollo de la paleontología. Leonardo da Vinci estableció una línea de continuidad entre las dos principales ramas de la paleontología de fósiles de cuerpo y la icnología, el estudio de restos animales en sedimentos. De hecho, Leonardo trató con ambas clases principales de fósiles. 1. Con fósiles de cuerpo, por ejemplo, conchas fósiles. Y 2. Ignofósiles, también conocidos como fósiles de trazas, es decir, los productos fósiles de las interacciones vida-sustrato, por ejemplo, túneles y perforaciones.
En los folios 8 al 10 del Códice de Leicester, Leonardo examinó el tema de los fósiles de cuerpo, abordando uno de los problemas preocupantes de sus contemporáneos. ¿Por qué encontramos conchas petrificadas en las montañas? Leonardo respondió a esta pregunta interpretando correctamente la naturaleza biogénica de los moluscos fósiles y su matriz sedimentaria. La interpretación de Leonardo da Vinci superó 3 siglos de debate científico sobre la naturaleza de los fósiles de cuerpo. Da Vinci consideró los ignofósiles invertebrados para probar sus ideas sobre la naturaleza de los objetos fósiles. Para Da Vinci, estos ignofósiles desempeñaron un papel central en demostrar la naturaleza orgánica de las conchas petrificadas y el origen sedimentario de las capas rocosas que contienen objetos fósiles. Da Vinci describió lo que son los ignofósiles de bioerosión. Los primeros estudios de dinosaurios fueron en Inglaterra a finales del siglo XVII. Las descripciones académicas de lo que en la actualidad reconocemos como huesos de dinosaurios aparecieron por primera vez a finales del siglo XVII en Inglaterra. Parte de un hueso que ahora se sabe que era el fémur de un megalosaurus fue recuperada de una cantera de piedra caliza en Cornwall, en Oxfordshire, en 1676. El fragmento fue enviado a Robert Plot, profesor de química en la Universidad de Oxford y primer conservador del Museo Ashmolean, quien publicó una descripción en su libro. Plot identificó correctamente el hueso como la extremidad inferior del fémur de un animal grande y reconoció que era demasiado grande para pertenecer a cualquier especie conocida. Por lo tanto, concluyó que era el fémur de un humano gigante, tal vez un titán u otro tipo de gigante mencionado en las leyendas. Edward Lloyd, amigo de Sir Isaac Newton, publicó el primer tratado científico de lo que ahora se reconocería como un dinosaurio, cuando describió y nombró un diente de saurópodo, Rutellum implicatum, que se había encontrado en Caswell, en Oxfordshire. William Buckland describió el primer fósil de dinosaurio entre 1815 y 1824. Entre 1815 y 1824, el reverendo William Buckland, el primer rector de geología en la Universidad de Oxford, recolectó más huesos fosilizados de Megalosaurus y se convirtió en la primera persona en describir un dinosaurio no aviar en una revista científica. El segundo género de dinosaurio no aviar identificado fue el iguanodón, que según la leyenda fue descubierto en 1822 por Mary Ann Mantell, la esposa del geólogo inglés Gideon Mantell, quien había encontrado restos años antes. Gideon Mantell reconoció similitudes entre sus fósiles y los huesos de iguanas modernas y publicó sus hallazgos en 1825. En 1842, Sir Richard Owen les puso el nombre de dinosaurios. El estudio de estos grandes lagartos fósiles pronto despertó gran interés entre los científicos europeos y estadounidenses. Y en 1842, el paleontólogo inglés Sir Richard Owen acuñó el término dinosaurio para referirse a la tribu distinta o suborden de reptilesaurios que entonces se estaban reconociendo en Inglaterra y en todo el mundo. El término se deriva del griego antiguo deinos, que significa terrible, potente o asombrosamente grande, y sauros, que significa lagarto o reptil. Aunque el nombre taxonómico a menudo se ha interpretado como una referencia a los dientes, garras y otras características temibles de los dinosaurios, Owen también lo usó para evocar su tamaño y majestuosidad. Descubrimiento de dinosaurios en Estados Unidos en 1858. En 1858, William Parker Falk descubrió el primer dinosaurio conocido en América, en fosas de marga en la pequeña ciudad de Haddonfield. Aunque se habían encontrado fósiles antes, no se había discernido correctamente su naturaleza. La criatura fue nombrada Hadrosaurus falki. Fue un hallazgo extremadamente importante. El Hadrosaurus fue uno de los primeros esqueletos de dinosaurio encontrados casi completos y claramente era una criatura bípeda. Esto fue un descubrimiento revolucionario porque hasta ese momento la mayoría de los científicos creían que los dinosaurios caminaban en 4 patas, como otros lagartos. Los descubrimientos de Falk despertaron un gran interés en los dinosaurios en los Estados Unidos, conocido como la manía de los dinosaurios. Esta manía fue ejemplificada por la feroz rivalidad entre Edward Drinker, Cobb, y Othniel Charles Marsh, quienes compitieron para ser los primeros en encontrar nuevos dinosaurios, en lo que llegó a conocerse como las guerras de los huesos. Esta competencia entre los dos científicos duró más de 30 años, terminando en 1897, cuando Cobb murió después de gastar toda su fortuna en la búsqueda de dinosaurios. Muchos especímenes valiosos de dinosaurios fueron dañados o destruidos debido a los métodos bruscos de la pareja. Por ejemplo, sus excavadores a menudo usaban dinamita para desenterrar huesos. Sin embargo, pese a sus métodos poco refinados, las contribuciones de Cobb y Marsh a la paleontología fueron vastas. Marsh desenterró 86 nuevas especies de dinosaurios y Cobb descubrió 56,
sumando un total de 142 nuevas especies. La colección de Cobb se encuentra en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, mientras que la de Marsh está en el Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale. Cuando los dinosaurios aparecieron, no eran la especie terrestre dominante. Cuando los dinosaurios aparecieron, no eran los animales dominantes. Los hábitats terrestres estaban ocupados por varios tipos de arcosauromorfos y terápsidos, como los sinodontos y los rhynchosaurus. Sus principales competidores eran los pseudosúquios, como los aeotosaurus, los ornitosúquidos y los raussúquidos, que eran más exitosos que los dinosaurios. La mayoría de estos otros animales se extinguieron en el Triásico, en uno de dos eventos. Primero, hace unos 215 millones de años, una variedad de arcosauromorfos basales, incluidos los protorosaurios, se extinguieron. Esto fue seguido por el evento de extinción Triásico-Jurásico, que marcó el fin de la mayoría de los otros grupos de arcosaurios tempranos. Los rhynchosaurios y disinodontos sobrevivieron, al menos en algunas áreas, hasta principios de la etapa del Noriano medio y finales del Noriano o inicios del Raetiano. La fecha exacta de su extinción es incierta. Estas pérdidas dejaron una fauna terrestre de crocodrilomorfos, dinosaurios, mamíferos, pterosaurios y tortugas. Las primeras líneas de dinosaurios se diversificaron a través de las etapas Carniana y Noriana del Triásico, posiblemente ocupando los nichos de los grupos que se extinguieron. El renacimiento de los dinosaurios. El llamado renacimiento de los dinosaurios se refiere a una revolución científica muy específica que comenzó a finales de la década de 1960 y condujo a un renovado interés académico y popular en los dinosaurios. Inicialmente fue impulsada por investigaciones que sugerían que los dinosaurios podrían haber sido animales activos y de sangre caliente, en lugar de los reptiles lentos y de sangre fría similares a lagartos, que había sido la visión y descripción predominante durante la primera mitad del siglo XX. Esta nueva visión de los dinosaurios fue defendida particularmente por John Ostrom, quien argumentó que las aves evolucionaron de dinosaurios, celurosaurios, y por Robert Baker, quien sostuvo que los dinosaurios tenían sangre caliente como los mamíferos y aves modernas. El renacimiento de los dinosaurios llevó a un cambio profundo en el pensamiento sobre casi todos los aspectos de la biología de los dinosaurios, incluyendo su fisiología, evolución, comportamiento, ecología y extinción. También capturó la imaginación del público e inspiró muchas representaciones culturales de los dinosaurios. Los dinosaurios y el origen de las aves. A mediados y finales del siglo XIX, algunos científicos pensaban que había una estrecha relación entre las aves y los dinosaurios, y que los dinosaurios representaban una etapa intermedia entre reptiles y aves. Poco después de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin, en 1859, el biólogo británico y defensor de la evolución Thomas Henry Huxley propuso que las aves eran descendientes de dinosaurios. Citó similitudes esqueléticas, particularmente entre los dinosaurios, el primer ave, Archaeopteryx, y las aves modernas. Sin embargo, en 1926, Gerard Heilmann descartó el vínculo entre dinosaurios y aves, basándose en la supuesta falta de una fúrcula en los dinosaurios. A partir de entonces, la hipótesis aceptada era que las aves evolucionaron de ancestros crocodiliformes y tecodontos en lugar de dinosaurios. Esto sacó a los dinosaurios de un papel central en los debates sobre el origen de las especies vivientes y puede haber contribuido al declive del interés académico en la evolución de los dinosaurios. Esta situación persistió hasta 1964, cuando John Ostrom descubrió un pequeño dinosaurio carnívoro al que nombró Deinonychus antirrhopus, un terópodo cuya semejanza esquelética con las aves parecía inconfundible. Esto llevó a Ostrom a reconocer que Huxley tenía razón y que las aves efectivamente habían evolucionado a partir de dinosaurios. Aunque fue el Deinonychus lo que inspiró a Ostrom a conectar a las aves con los dinosaurios, otros muy similares a las aves, como el Velociraptor, habían sido conocidos durante muchas décadas, pero no se había hecho ninguna conexión. Después de los descubrimientos de Ostrom, la idea de que las aves son dinosaurios ganó apoyo entre los paleontólogos y en la actualidad es casi universalmente aceptada. Los dinosaurios tenían plumas, podían volar. Algunos dinosaurios tenían plumas como las aves. Las plumas no se fosilizan bien, pero algunos fósiles notables preservaron plumas, como algunos enterrados tras una erupción volcánica en China. No está claro por qué los dinosaurios evolucionaron plumas, pero podrían haber sido utilizadas como aislamiento, para mantenerse calientes, para la exhibición y comunicación entre dinosaurios, como en exhibiciones de cortejo, y para deslizarse o volar. Algunos podían volar, sin embargo, la mayoría de los dinosaurios solo podían mantenerse en el aire durante distancias cortas. ¿Por qué se extinguieron?
Todavía se debate qué tan bien estaban los dinosaurios antes de que el asteroide chocara con la Tierra. Algunos estudios sugieren que en el Cretácico tardío aumentaron las extinciones de dinosaurios y su diversidad estaba disminuyendo, especialmente entre los dinosaurios herbívoros. Sin embargo, estos estudios se basan en datos fósiles incompletos y modelos que pueden no contar toda la historia. Incluso si la diversidad de dinosaurios estaba disminuyendo, es posible que la cantidad se hubiera recuperado si el asteroide no hubiera impactado la Tierra. Los dinosaurios vivían en todos los continentes, incluida la Antártida, y ocupaban diferentes nichos en varios ecosistemas, desde herbívoros hasta carnívoros. Después de la colisión del asteroide, siguió un problema a largo plazo. La colisión causó una destrucción masiva, incluyendo una onda de choque, un pulso de calor, incendios forestales, tsunamis, erupciones volcánicas, lluvias ácidas letales y terremotos. El polvo y la suciedad que levantó el asteroide flotaron en el aire. Esta lluvia de polvo caliente elevó las temperaturas globales durante horas después del impacto y coció vivos a los animales que eran demasiado grandes para buscar refugio. Los animales pequeños que podían refugiarse bajo tierra, bajo el agua o quizás en cuevas o troncos de árboles grandes, pudieron haber sobrevivido a este primer golpe de calor. El polvo y las partículas permanecieron en el aire, bloqueando el sol durante varios años después, causando un invierno nuclear que enfrió el planeta y llevó a la muerte de innumerables plantas y animales. Además, el asteroide también pulverizó rocas ricas en carbono, lo que liberó carbono en la atmósfera y provocó un calentamiento global durante unos pocos miles de años, después de que terminó el invierno nuclear. El asteroide fue el detonante y causante de la extinción. ¿Se podrían tener a los dinosaurios de vuelta? Actualmente es imposible traer de vuelta a los dinosaurios extintos por muchas razones. Aunque se han encontrado proteínas y vasos sanguíneos de dinosaurios, los científicos aún no han identificado rigurosamente su ADN. El ADN comienza a descomponerse en el momento en que un organismo muere, pero partes de él pueden preservarse en las circunstancias adecuadas. El ADN más antiguo secuenciado en registro pertenece a un mamut de hace aproximadamente 1 millón de años, y los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años. Algunos científicos están estudiando cómo revertir la evolución de las aves para transformarlas en dinosaurios. Sin embargo, si lo logran, no sería una réplica de un dinosaurio antiguo, sino más bien un ave similar a un dinosaurio. En la popular saga Jurassic Park, los científicos encuentran ADN de dinosaurio, preservado en un mosquito antiguo atrapado en ámbar. Luego completan el ADN con material genético de ranas. Es un argumento entretenido, pero la ciencia está lejos de ser precisa. El ámbar no preserva bien el ADN y las ranas no están para nada estrechamente relacionadas con los dinosaurios. Social y éticamente, además, quizás recuperar a los dinosaurios no sería la mejor de las ideas. Los ecosistemas han cambiado considerablemente y, como bien lo muestran las películas, mantener controlados a los dinosaurios parece más una fantasía que una posibilidad realista. Sin embargo, es comprensible la idea. Los dinosaurios nunca dejarán de ser las criaturas más interesantes y majestuosas de la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el verdadero origen de los dinosaurios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.